Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un objeto que parece, sacado de una leyenda. Un manuscrito medieval pero tan grande que desafía la lógica. Y tan misterioso que hasta se ganó un apodo bastante tétrico, ¿no? Exacto. La Biblia del Diablo. Hablamos, claro, del Codex Gigas. Tenemos un montón de fuentes que describen su historia, que es increíble, su contenido, bastante particular, y todas las leyendas que lo rodean. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en este artefacto. Es monumental. En su época lo llamaban la octava maravilla del mundo, imagínate. Y no es para menos. Para que la gente se haga una idea. Es un libro de 75 kilos. 75. Y tiene una imagen del diablo, a página completa que, ha alimentado la imaginación por siglos. Sí, y creo que es una muy buena oportunidad para intentar separar un poco el mito de la evidencia histórica, ¿no? Entender por qué este libro, precisamente ha generado tanta fascinación durante tanto tiempo. Para empezar a entender esa fascinación, creo que primero hay que visualizarlo. Es un coloso, ¿verdad? Contanos un poco de las dimensiones físicas. Son impresionantes. Son realmente monumentales. Sí, mide, 92 centímetros de alto. 92, casi un metro. Casi. Y de ancho más de medio metro, unos 50 centímetros y medio. Y el grosor, 22 centímetros. Es casi un mueble pequeño. ¡Wow! Y como bien decías antes, el peso. 75 kilos. Moverlo, se necesitan al menos 2 personas. Es una escala casi arquitectónica para un libro. Y está hecho de pergamino, ¿correcto? De piel animal. Exacto, de vitela, que es un pergamino de altísima calidad. Se calcula que se usaron las pieles de unos 160 animales. 160. Sí, probablemente terneros, quizá burros. Para crear todas sus páginas, originalmente eran 320 hojas, o sea, 640 páginas. Hoy quedan unas 310 hojas. 620, 624 páginas. Depende un poco de cómo se cuentan. Y esas páginas que faltan, ahí ya empieza el misterio, ¿no? ¿Qué se supone que había ahí? Esa es una de las grandes preguntas. Hay mucha especulación, claro. Una teoría bastante, razonable, es que contenían las reglas de la orden benedictina. Ah, claro, del monasterio original. Exacto. Pero la leyenda siempre prefiere lo oscuro, ¿viste? Y se habla de que quizá contenían una supuesta oración del diablo o textos todavía más prohibidos. ¿Pero evidencia? No hay evidencia concreta. Son solo conjeturas, la verdad. A pesar del tamaño, la antigüedad, esas páginas perdidas, ¿cómo está hoy? ¿Cómo sobrevivió? Bien, el estado de conservación es notable, la verdad. Lo que ya es como un pequeño milagro en sí mismo. Increíble. Y la calidad artística es excepcional. Las iluminaciones, esas decoraciones, las ilustraciones, usan tintas de colores súper vivos. Rojo, azul, amarillo, verde. ¿Y pan de oro también? Se ven sobre todo en las letras capitales, esas letras grandes al inicio de las secciones, y en ilustraciones más grandes. Algunas, como la del diablo, ocupan, toda la página. Bien, pasemos al contenido. Porque si la forma ya es asombrosa, el contenido es donde el códex realmente se sale de cualquier categoría. Tiene la Biblia, por supuesto. Sí, claro. Gran parte de la Biblia Vulgata latina, que era la versión estándar en la Edad Media occidental. Aunque fíjate qué curioso, los libros de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis parecen venir de una versión anterior a la Vulgata, más antigua. Ah, mira vos. Para los especialistas. Pero la Biblia es solo una parte del paquete. ¿Qué más hay en este mamotreto? Acá es donde se pone realmente peculiar, como decías. Tenés textos históricos clave. La Crónica Bohemorum, la Crónica Checa de Cosmas de Praga, completita, fundamental para la historia de la región. Ajá. También obras del historiador judeo-romano Flavio Josefo, sus antigüedades judías y la Guerra de los Judíos. Hasta ahí, suena a una compilación súper erudita, muy ambiciosa, pero dentro de lo esperable quizás. Exacto. Luego le suma una de las grandes enciclopedias del saber medieval, las Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Un clásico total. ¿Y después? Da un giro inesperado. Incluye tratados importantes de medicina de Constantino el Africano, textos muy prácticos, y avanzados para la época. Medicina. Sí,
Incorpora un calendario súper detallado con su necrológica, o sea, un registro de las muertes de personas importantes para la comunidad, del monasterio, algo vital para las oraciones, la memoria colectiva. Entiendo. Y entonces llega lo más raro. A ver. Sí. Intercalados con todo esto, así como si nada, encontrás una colección de encantamientos mágicos. ¿Encantamientos? Sí, y fórmulas detalladas para hacer exorcismos. Incluso en la primera página aparecen 2 versiones del alfabeto hebreo. Es esta mezcla, esta yuxtaposición de lo más sagrado con lo histórico, lo científico-médico y lo abiertamente mágico u oculto. Eso es lo que hace al Codex Gigas absolutamente único. No hay nada igual. Increíble. Christopher de Hamel lo describió perfecto. Un objeto de lo más peculiar, extraño, fascinante, raro e inexplicable. Es como si alguien hubiera intentado meter una biblioteca entera, con todas sus secciones. La religiosa, la histórica, la científica, la prohibida. Todo dentro de un solo libro gigante. Esa mezcla tan insólita sumada al tamaño descomunal y, claro, a la famosa ilustración del diablo, nos lleva de cabeza a la leyenda. La historia más famosa que lo envuelve. Casi un cuento de terror gótico. Sin duda. Es la leyenda que le da el apodo la Biblia del Diablo y la que, ha asegurado su fama popular por siglos. Contanos esa leyenda. ¿De qué va? Bueno, la leyenda nos sitúa en el monasterio benedictino de Podlašice, en Bohemia, lo que hoy es la República Checa. Probablemente a principios del siglo XIII. Ajá. El protagonista es un monje. A veces lo llaman Hermanus Inclusus, o sea, Germán el Recluso. Este monje habría cometido un pecado gravísimo, roto sus votos monásticos. Algunas versiones dicen que fue por vanidad, otras hablan de cosas peores. ¿Y el castigo era? Terrible. La condena era ser emparedado vivo. Una muerte lenta, horrible. Entonces, en la víspera de la ejecución, desesperado, el monje hace una promesa. Imposible. Para salvarse, para expiar su culpa y de paso glorificar al monasterio, escribiría en una sola noche el libro más grande del mundo. Uno que contuviera la Biblia y todo el saber humano. Claramente, una tarea sobrehumana para una noche. Imposible. Totalmente imposible. Y bueno, al acercarse la medianoche, viendo que no llegaba ni loco, el monje toma la decisión. Fatal. Invoca a Satanás. Ahí entra el diablo. Exacto. Le ofrece un pacto. Su alma inmortal a cambio de que el diablo termine el libro por él, antes de que cante el gallo. Y como parte del trato, digamos como firma, el monje incluiría un retrato del diablo en el libro. Una especie de agradecimiento macabro. Algo así. Según la leyenda, Satanás acepta, el libro se completa milagrosamente, el monje salva el pellejo, pero pierde su alma. Una historia muy potente, sí. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo eso? Como leyenda, es genial. Como explicación histórica, es muy improbable. Casi seguro que surgió mucho después de la creación del libro. Como una forma de explicar. Exacto. Una forma de explicar su tamaño extraordinario, ese contenido tan raro y sobre todo, claro, esa imagen tan perturbadora del diablo a página completa. ¿Y el nombre Hermanos Inclusos? ¿Tiene alguna base real o es pura leyenda? Eso es interesante, porque el nombre Hermanos Inclusos sí aparece en el códice. ¿Ah, sí? Sí, en la necrológica, asociado a la fecha del 10 de noviembre. Pero Inclusus es ambiguo. Podría significar recluso, alguien que se encierra voluntariamente por penitencia. Lo cual podría tener sentido si dedicó su vida a escribirlo. Exacto. O podría interpretarse como emparedado, lo que conectaría directamente con la leyenda. Si fue un recluso voluntario que eligió el aislamiento, eso podría explicar la dedicación de años necesaria para escribir el libro como parte de su penitencia. No se sabe a ciencia cierta. ¿Y la imagen del diablo? ¿Más allá del pacto podría tener otra lectura? Sí, algunos estudiosos sugieren otras posibilidades. En lugar de ser una celebración del mal o la firma del pacto, el retrato podría ser una representación del mal que el propio escriba buscaba confrontar o exorcizar, quizás. Como una advertencia. Claro, un recordatorio visual del pecado, de la tentación, o una advertencia para los lectores. Pero bueno,
Sea cual sea la intención original, la verdad es que la leyenda del pacto diabólico ya es inseparable de la identidad del Codex Gigas. Dejemos la leyenda por un momento. ¿Qué dice la investigación moderna? La ciencia. ¿Cuándo se hizo realmente y cómo? La datación más aceptada lo sitúa entre 1204 y 1230. ¿Tan preciso? ¿Cómo lo saben? Por pistas internas del propio libro. Por ejemplo, el calendario incluye a San Procopio, un santo local que fue canonizado en 1204. Así que tiene que ser posterior a esa fecha. Claro. Y, por otro lado, la necrológica no menciona al rey Otakar I de Bohemia, que murió en 1230, lo que sugiere que se terminó antes de su muerte. Ese es el rango más o menos. ¿Y quién lo escribió? ¿Fue de verdad un solo monje, como Hermanos Inclusus? Acá es donde la ciencia le da una vuelta de tuerca fascinante a la leyenda. El análisis paleográfico, o sea, el estudio de la escritura antigua, apunta de manera muy consistente a que todo el texto principal fue escrito por una sola mano. Todo. Las 600 páginas. Sí, la caligrafía es increíblemente uniforme a lo largo de cientos y cientos de páginas. Por eso, mencionaste esa uniformidad. ¿Qué tan raro es para un manuscrito de este tamaño? Es extremadamente raro. Normalmente, en proyectos tan largos, tan complejos que llevaban años, décadas a veces, ves cambios en el estilo del escriba, sabes, variaciones en la tinta, a veces meten mano ayudantes, otras personas. Claro, es lógico. Acá, la consistencia es casi sobrehumana, lo cual, irónicamente, alimenta la leyenda de la ayuda sobrenatural, ¿no? Claro, refuerza la idea del pacto. Pero en realidad lo que demuestra es una disciplina y una dedicación extraordinarias por parte de una sola persona. Incluso el tipo de tinta que usó, que estaba hecha con agallas de insectos machacados. ¿Insectos? Sí, parece ser la misma en todo el texto principal. Una consistencia asombrosa. Si fue un solo escriba. ¿Cuánto tiempo le llevó? Obviamente, no una noche. No, ni cerca. Los cálculos varían un poco, pero todos hablan de un esfuerzo titánico. Algunas estimaciones, digamos, conservadoras, sugieren que solo la escritura, trabajando unas 6 horas al día, 6 días a la semana, le llevaría unos 5 años. 5 años solo escribiendo. Solo escribiendo. Siendo un monje con otras obligaciones, quizás solo podía dedicarle 3 horas por día. Eso ya duplicaría el tiempo, a 10 años, solo para el texto. Pero no es solo escribir. Está la preparación del pergamino, las ilustraciones. Exacto. Hay que sumar la preparación de esas hojas enormes de pergamino, trazar las líneas guía, que era un trabajo súper meticuloso, y sobre todo el tiempo para la iluminación. Las iniciales decoradas, las ilustraciones, cada inicial compleja pudo llevar varios días de trabajo. ¡Madre mía! Por eso, la estimación más realista para el proyecto completo, desde preparar las pieles hasta la última pincelada de color, se sitúa entre 20 y 30 años de trabajo continuo. 20, 30 años. Una vida entera dedicada a un libro. Prácticamente. ¿Si se hizo realmente en Podlatsitz, ese monasterio chiquito? Ahí hay dudas razonables. Hay una nota posterior en el libro que lo vincula a Podlatsitz y la leyenda también, claro. Pero ese monasterio era relativamente pequeño y pobre. ¿No tendrían los recursos? Probablemente no. Un proyecto de esta magnitud necesitaba recursos enormes, cientos de pieles de animales de calidad, grandes cantidades de pigmentos caros, oro, y mantener a un escriba súper calificado durante décadas. Parece más probable que se creara en un scriptorium monástico más grande, más rico, en Bohemia, aunque quizá Podlatsitz lo encargó o lo compró después. Una vez terminado, su viaje fue casi tan dramático como su creación, ¿no? Parece que una especie de maldición, o por lo menos una seguidilla de desgracias, acompañó a sus dueños. Su historia es realmente un espejo de la historia europea. Estuvo en Podlatsitz hasta 1295. Los benedictinos, parece que por problemas de plata, lo vendieron o lo empeñaron a los monjes cistercienses. Los monjes blancos. Esos mismos, del monasterio cercano de Sedlet, que era más rico. Y a los cistercienses los fue mejor con el libro. No mucho, la verdad. Sedlet también tuvo problemas económicos. Y peor aún, la región fue devastada por la peste negra a mediados del siglo XIV. Uf, la peste negra. Sí.
El cementerio de Sedlet se desbordó de tal manera, se habla de más de 30.000 cadáveres, que de ahí surgió el famoso osario de Sedlet, esa capilla decorada con huesos humanos. Increíble y macabro. Totalmente. Y bueno, en medio de esa crisis, el códex fue devuelto a los benedictinos. ¿Y a dónde fue después? Pasó por varios monasterios benedictinos, como Brevnov, cerca de Praga. Después, huyendo de las guerras husitas, un periodo de conflictos religiosos brutales que arrasaron Bohemia a principios del siglo XV, lo trasladaron a un lugar más seguro, el monasterio de Bromov. Y ahí se quedó bastante tiempo. Y en Bromov pasó algo curioso, ¿no? Se usó como libro de visitas. Sí, es increíble. Durante el siglo XVI, varios visitantes ilustres dejaron sus firmas en sus páginas, incluido el emperador Fernando I y otros nobles. Imagínate firmar ahí. Sí, me resulta curioso imaginar a esta gente dejando su autógrafo en un libro tan sagrado y a la vez con esa fama tan siniestra, como un libro de visitas de lujo con un lado muy oscuro. Luego entra en escena un personaje fascinante, el emperador Rodolfo II. Efectivamente, Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio, que vivía en Praga. Era un coleccionista compulsivo de objetos raros, obras de arte, curiosidades, especialmente si tenían que ver con lo oculto, la alquimia. Su famosa Kunstkammer. Exacto, su gabinete de maravillas. En 1594, convenció a los monjes de Bromov para que le prestaran el Codex Gigas. Prestaran, entre comillas. Claro, nunca lo devolvió. Y la leyenda de la maldición se pone más fuerte con Rodolfo, ¿no? Así es. Se dice que Rodolfo estaba obsesionado con el libro, especialmente con el retrato del diablo, y sus últimos años estuvieron marcados por la melancolía, la paranoia. Perdió el poder. Sí, conflictos familiares le quitaron el poder y al final murió sin herederos claros. Para muchos, esto era una prueba más de la mala influencia del Códex. ¿Y cómo terminó en Suecia entonces? Por la guerra. En 1648, ya casi al final de la Guerra de los 30 años, el ejército sueco saqueó Praga. Se llevaron tesoros incontables de la colección de Rodolfo como botín de guerra. ¿Y entre ellos? El Codex Gigas fue uno de los premios gordos, junto con otro tesoro, el Codex Argenteus, la Biblia gótica. Al año siguiente, en 1649, se lo entregaron a la reina Cristina de Suecia, en Estocolmo. Y ella lo conservó. Cristina era una gran coleccionista de libros, sí, pero su historia también es particular. Abdicó en 1654, se convirtió al catolicismo y se fue a vivir a Roma. Se llevó muchos libros, imagino. Muchísimos. Pero, curiosamente, dejó el Codex Gigas y el Argenteus en Suecia, en la Biblioteca Real. Y todavía le esperaba un último drama: el incendio. Sí, terrible. En 1697, un incendio devastador destruyó el castillo real Tre Kronor, en Estocolmo. Para salvar el Codex Gigas de las llamas, lo tiraron por una ventana. Lo tiraron por la ventana. Sí, sobrevivió al fuego y a la caída, pero sufrió daños importantes en la encuadernación. Y es muy probable que en ese momento se perdieran algunas de las hojas que hoy faltan. Y la leyenda suma otro detalle. Claro, la leyenda popular añade que, al caer, hirió a un pobre transeúnte. Otro detalle macabro para su historial. Es increíble cómo la biografía de este libro es un espejo de siglos de historia europea. Cambios religiosos, pestes, guerras, el coleccionismo real, el botín de guerra. Totalmente. Es un testigo silencioso de momentos clave de la historia del continente. Ha visto de todo. Ponernos esa imagen central, la que le da el apodo, el retrato del diablo, en el folio 290 verso. ¿Qué la hace tan especial, tan impactante? Bueno, primero el tamaño. Ocupa casi toda la página, son unos 50 centímetros de altura. Es una figura imponente. Te confronta. Exacto. Y la representación es muy gráfica para la época. Cuernos rojos, garras afiladas. Fíjate que tiene solo 4 dedos en manos y pies. Un detalle raro. Lengua roja, bífida. Algunas descripciones hablan de piel verdosa o escamosa. Está semidesnudo, pero lleva un taparrabos de armiño. Armiño. Como el de la realeza. Exactamente. El armiño era símbolo de estatus real o de muy alta nobleza. Vestir al diablo con armiño podría ser una forma de subrayar su título de príncipe de las tinieblas, ¿no? Su poder en el mundo terrenal. Interesante. Nos mira fijo además.
Está enmarcado entre dos torres o columnas, destacándose sobre un fondo vacío. Es una imagen diseñada para impactar, para perturbar. Y su ubicación en el libro también es clave, decías. Crucial. Está colocada justo enfrente de otra ilustración a página completa que representa la ciudad celestial. El reino de los cielos. Exacto. Una imagen idealizada del paraíso. Entonces, al abrir el códice por esa doble página, el lector se enfrenta directamente a la máxima dicotomía visual: el bien y el mal, la salvación y la condenación, cielo e infierno. Un golpe visual tremendo. Tremendo. Es una de las representaciones medievales más grandes y explícitas del diablo. Y no es casualidad que las páginas que vienen justo después contengan, como decíamos antes, las fórmulas mágicas y de exorcismo. Claro, como si te mostrara la amenaza y después te diera las armas. Exacto. Te muestra el mal en toda su potencia visual y luego te ofrece las herramientas para combatirlo. Después de tantos viajes, tantos peligros, ¿dónde descansa hoy el Codex Gigas? Su hogar permanente, desde 1649, es la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. Y muy, muy raramente sale de allí. ¿Ha salido alguna vez? Sí. Hubo préstamos excepcionales, por ejemplo, al Museo Metropolitano de Nueva York en 1970, y un evento muy emotivo fue su regreso temporal a Praga. Ah, volvió a casa. Temporalmente, sí. Para una exposición en 2007-2008, después de 359 años fuera de su tierra de origen. Fue un gran acontecimiento. Imagino que asegurar un objeto así para un préstamo debe ser una fortuna. Muchísimo. Para ese préstamo a Praga, el gobierno checo tuvo que poner una póliza de seguro por unos $10 millones de la época. Su valor histórico, cultural, es simplemente incalculable en términos de dinero. Pero hoy en día, bueno, gracias a la tecnología, no hace falta viajar a Estocolmo ni esperar un préstamo millonario para verlo, ¿no? Esa es la gran ventaja de nuestra era digital, sí. La Biblioteca Nacional de Suecia ha hecho un trabajo fantástico digitalizando el Codex Gigas completo, en altísima resolución. ¿Está online? Sí. Cualquiera desde cualquier lugar del mundo con Internet puede entrar a su sitio web y explorar virtualmente cada página. Hacer zoom en los detalles de la escritura, las ilustraciones, las manchas, las marcas que dejó el tiempo. Todo. Es una forma increíble de democratizar el acceso a un tesoro como este. Y al mismo tiempo, ayuda a preservar el original, ¿no? Exacto. Permite que investigadores, estudiantes o cualquier persona curiosa pueda estudiarlo a fondo sin poner en riesgo el manuscrito original, que es frágil, obviamente. Entonces, para ir cerrando este viaje fascinante, tenemos el Codex Gigas, un monumento medieval único por su tamaño físico, por esa mezcla desconcertante de textos que van de lo más sagrado a lo mágico y por esa leyenda oscura del pacto con el diablo que lo persigue hace siglos. Pero también vimos que la realidad histórica es, a su manera, igual de asombrosa que la leyenda. La evidencia de un solo escriba dedicando quizás 30 años de su vida a esta obra monumental. Y su odisea increíble a través de monasterios, cortes reales, guerras, saqueos, incendios, sobreviviendo a todo. Es una historia tremenda por sí misma, sin necesidad de leyendas. Y nos deja con una reflexión final, quizás. Más allá de la figura del diablo y su leyenda, ¿qué nos dice este esfuerzo descomunal, esta compilación tan única, sobre la mentalidad que la produjo? Buena pregunta. ¿Qué revela sobre la ambición intelectual de la Edad Media el intentar condensar todo el conocimiento, el divino, el terrenal, el histórico, el científico, el aceptado y el prohibido, dentro de las tapas de un solo libro gigantesco? Es una ambición totalizadora. Quizás el Codex Gigas no sea solo un objeto extraño o maldito, quizás sea un testimonio extremo de esa pulsión humana por abarcar, por comprender, y quizás por controlar la totalidad del universo conocido, con todas sus luces y, sí, también con todas sus sombras. ¿Un intento de poner orden en el caos? Un intento casi desesperado de poner orden en la complejidad del mundo, incluyendo aquello que más nos inquieta o nos fascina. Algo sobre lo que sin duda podemos seguir pensando.